Allora, siamo qui per gli Oscar, come potete immaginare. Estamos aquí para los Oscars. Los Oscars, como podéis imaginar, nos están sacando un montón de fotos. Ringrazio anche i fotografi per il lavoro che fanno. Les doy las gracias a los fotógrafos también para todo su trabajo. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para el encuentro con el título La sociedad construye la paz, el ejemplo de Túnez. Esta tarde, dentro de este meeting tan peculiar, con un título tan valiente, como nos ha dicho esta mañana el Papa Francisco a través de su mensaje. El título, Tú eres un bien para mí. Ahora bien, en este contexto vamos a hablar de una experiencia muy especial, de la experiencia de Túnez. Se trata sin duda alguna de un país fundamental para entender toda aquella parte de mundo que para nosotros representa el tú natural de la otra orilla del Mediterráneo. Si tú eres un bien para mí, es como si Túnez representara de manera muy concreta este gran tú al que nos enfrentamos. Pero, como decía, es tan fundamental como también es una paradoja, porque Túnez en los tiempos recientes también ha sido el símbolo de la primavera árabe. De ahí empezó todo. Todos recordamos el suicidio del joven vendedor Mohamed Bouazizi del 17 de diciembre de 2010. Y todo lo que desató este gesto hasta la nueva constitución de Túnez de 2014. En este sentido, este país es un ejemplo de aquel deseo de libertad, modernidad, de cambio, de desarrollo, lo que contribuyó a muchas transformaciones de los países norteafricanos. Por otro lado, sin embargo, si leemos los periódicos, es de Túnez de donde proceden los así llamados foreign fighters, los voluntarios que participan en el ejército del ISIS, o de donde proceden muchos de aquellos terroristas que están produciendo tanto dolor y destrucción, no solo en aquellas tierras, sino que también en Europa. Es uno de los países más pequeños desde el punto de vista geográfico de ese área, pero también es un país clave para entender el alma de esa área de frontera, esa gran frontera sur del Mediterráneo. Y por tanto, ha siempre representado una zona, una orilla hacia la que podemos tender nuestro brazo como Italia. Pero estamos aquí esta tarde no solo por el ejemplo de Túnez, sino que por un hecho que se ha ignorado demasiado en los periódicos. Estoy hablando del Premio Nobel de Paz con el que se galardonó al grupo tunecino. ¿De qué se trata y por qué es tan importante? Normalmente, como todos sabemos, los premios Nobel de Paz se otorgan a personalidades, individuos, organizaciones o a personas como políticos
activistas o a instituciones públicas, como el Premio Nobel de Paz de 2012 fue galardonado a la Unión Europea, o en 2001 a la ONU. Por tanto, personas, individuos o instituciones públicas que ayudan al desarrollo de la paz. Pero en 2015, el Premio Nobel de Paz no se dio ni a un individuo ni a una institución pública, en el caso de Túnez, sino que se dio a 4 organizaciones de la sociedad civil: el Sindicato General de los Trabajadores, el de los Empresarios y la Liga Tunecina de Derechos Humanos. Por tanto, por primera vez en la historia, el Premio Nobel de la Paz se dio a la sociedad civil por su ayuda muy importante para desarrollar el proceso de construcción de la democracia. En Túnez no fueron los partidos ni las instituciones públicas, sino fue lo que nosotros llamaríamos las entidades intermedias, los que dieron el empujón fundamental para que se pudiese crear la constitución que tienen hoy en día. El cuarteto nace en el verano de 2013, cuando el proceso de democratización corría el riesgo de romperse por los homicidios políticos y por el descontento social. Ese cuarteto dio origen a un movimiento positivo en un momento de crisis. Estaban al borde de la guerra civil. Por tanto, hoy en día tenemos el honor de tener aquí con nosotros a uno de los 4 protagonistas de este cuarteto, el Premio Nobel de la Paz 2015, el abogado Mohamed Fadel Mahfoud, presidente de la Orden Nacional de los Abogados de Túnez. Y le damos las gracias por estar aquí. Junto con el abogado Mahfoud, está aquí para hablar de esta construcción de la paz 2 invitados muy importantes. La primera, quien creó y organizó este encuentro, quien mantuvo los contactos con todos los ponentes, la que realizó los estudios y las reflexiones más importantes acerca de la estructura constitucional de la transición democrática de Túnez. El año pasado publicó un libro junto con Irene Espiño. Estoy hablando de la profesora Tania Groppi, una querida amiga y profesora de Derecho Público de la Universidad de Gisturi di Siena, experta de Derecho Constitucional Comparado. Se trata de una experta de 360 grados del derecho. Nuestro tercer invitado, muy importante, es el querido amigo, el profesor Fadel Moussa. Se trata de uno de los constitucionalistas tunecinos más importantes, uno de los expertos más conocidos en el extranjero por sus estudios, por sus investigaciones. Pero no es solo un experto, sino que también ha participado como miembro, y lo vamos a escuchar a través de sus palabras, fue miembro de esa Asamblea Nacional Constituyente de Túnez que escribió la Constitución tunecina, presidiendo también una comisión. Por tanto, yo empezaría por el abogado
abogado Mahfoud. Usted fue presidente de la Orden de los Abogados Tunecinos y en aquella temporada uno de los 4 individuos que participó en este cuarteto del diálogo nacional tunecino que dio esta aportación tan importante para la construcción de la Constitución. ¿Nos puede contar algo más acerca de la experiencia del cuarteto y acerca de la aportación que la sociedad civil dio al país? Sí, claro. Ante todo, quisiera darle las gracias a los organizadores por invitarme aquí, por acogerme y por organizar un meeting tan exitoso. También quisiera trasladarles los saludos de las demás organizaciones que se mencionaron, la Central Sindical y la Liga Tunecina de los Derechos Humanos. Estas organizaciones han constituido este cuarteto en Túnez y recibieron el Premio Nobel de la Paz en 2015. Considero que el contexto del meeting de este año supone un contexto perfecto para poder hablar de esto. Tú eres un bien para mí, porque eso es lo que ocurrió en Túnez en este periodo. Después de 2013, efectivamente los partidos políticos tenían muchos enfrentamientos y un abogado de la Asamblea Constitucional fue asesinado en aquel año. Y estas organizaciones desplegaron un esfuerzo junto con Fadel Moussa y otros miembros del Parlamento. Decidieron tomar una iniciativa y actuar porque ese proceso parecía infinito, se alargaba demasiado a pesar de las demandas de la población tunecina y de la revolución tunecina. Una revolución que hizo hincapié en la libertad, en la identidad, en la defensa de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la integridad física de los individuos, del respeto a la libertad de imprenta de las asociaciones. Todo esto fue amenazado de manera muy fuerte, pero gracias a la maturidad de la clase política y una sociedad civil muy fuerte, representadas por estas 4 organizaciones, pero no solo, también había otras organizaciones y personalidades que no se han mencionado. Por tanto, la sociedad civil tunecina es muy rica gracias a sus asociaciones de carácter humanitario, filosófico, político, etc. Por tanto, la sociedad civil ha desplegado un gran esfuerzo para conseguir un diálogo, evitar la violencia y un enfrentamiento más serio. Por tanto, hemos tratado de entablar negociaciones bilaterales, multilaterales, encuentros. Ha habido un intento de convencernos los unos a los otros. Y gracias a estos esfuerzos, los partidos políticos se sentaron a la misma mesa para crear una hoja de ruta y para hacer que Túnez pudiese emprender una transición pacífica y pasar a ser un país más desarrollado y democrático. Ahora la esperanza, nos deseamos que podamos continuar después de pasar este momento tan difícil y sobre todo estamos convencidos de que no podemos dar pasos atrás. Hay más retos que hay que afrontar, el desafío económico, social. Y en este sentido, Túnez y los tunecinos tienen que trabajar cada vez más para ayudar al desarrollo del país. Pero también la comunidad internacional tiene que respaldar al país en esta labor para superar los temas económicos, sociales, para ayudar a los jóvenes para que salgan de la desesperación y para que no entren a formar parte del sistema terrorista.
Por tanto, estas 4 organizaciones que representan la sociedad civil y que tienen una credibilidad y legitimidad histórica, porque efectivamente podríamos preguntarnos por qué estas 4 organizaciones y no otras, pues porque siempre han desempeñado un papel protagónico en la escena política. Han sido portavoces de esperanzas y sueños de la población y, sobre todo, siempre han actuado como defensores de la libertad. Yo mismo he sido presidente de la Orden de los Abogados y, por tanto, puedo hablar de esta realidad. La Orden de los Abogados siempre ha defendido las libertades, un proceso que se fundamente en la igualdad. Incluso durante la dictadura, la Orden de los Abogados ha tratado de contextualizar la revolución y luego de acompañar la transición política y definir el contexto de este diálogo nacional. Y por eso recibimos el Nobel de la Paz. Por tanto, le lanzamos un llamamiento a la sociedad civil, pero también podemos lanzarlo a todos los abogados del mundo para decirles que sí, podéis ocuparos de otras cosas. Las causas están bien, pero también podemos ocuparnos de la libertad civil, de la libertad. Eso es lo que hemos hecho en Túnez. Pero también considero que la Orden de los Abogados ahora puede ser de inspiración para otras órdenes. Por ejemplo, en lo que atañe a lo que hemos hecho en la Constitución tunecina. El artículo 105 describe la profesión del abogado como guardián de las libertades individuales. Egipto también ha hablado del papel de los abogados en la Constitución, pero este es un ejemplo único de cómo se habla del papel de los abogados en la defensa de los derechos humanos. No sé si mi discurso ha sido demasiado largo, pero para concluir quisiera añadir que la sociedad civil tunecina, con estas 4 organizaciones, ha llevado a cabo una transición y, sobre todo, ha conseguido hacer lo que los políticos no pudieron hacer, actuar en el momento adecuado, porque gracias a su labor, esas 4 organizaciones han podido llevar a cabo una transición para toda la población y por ello podemos hablar hoy de un país democrático. Porque ya sabemos que hoy tenemos el problema del terrorismo en los países cercanos como Libia, Siria. Y el terrorismo hoy en día es un fenómeno mundial. No se trata de un fenómeno específico de Túnez o de los tunecinos, porque el terrorismo no pide autorizaciones. Ha actuado en cualquier lugar, Francia, Estados Unidos, Túnez. Por tanto, se trata de una lacra que hay que combatir a través de la cultura, a través de las reformas políticas, sociales, económicas. Sobre todo para hacer que los jóvenes no se sienten demasiado afectados por el fenómeno del terrorismo y de la criminalidad. No tienen que estar involucrados en estos fenómenos, tienen que tener posibilidades de esperanza para su futuro. Muchas gracias. Molto interessante anche. Ha sido muy interesante esta fotografía acerca de la profesión de los abogados. Ahora pasamos al profesor Musa. Querido profesor, usted ha participado como miembro de la Asamblea Constituyente tunecina. Ha sido el único miembro del partido de la oposición que ha guiado una comisión, la Comisión de la Justicia de la Asamblea Constituyente. Por tanto, ha participado en todos los trabajos a partir de la elección hasta la aprobación. ¿Cuál ha sido su personal experiencia como testigo directo en el marco de este trabajo, de esta obra de la Asamblea Constituyente? Y, en segundo lugar, ¿cuáles han sido los problemas, las tensiones y cuál es el papel que ha jugado la sociedad civil en esta obra? Muchas gracias. Quisiera saludar a todos vosotros. Hablaré en francés.
Lo siento. Ante todo, permítame, querido presidente, hablar acerca del tema general de nuestro encuentro. El otro es un bien para mí. Quisiera plantear una pregunta con respecto a este tema. ¿Es verdad? ¿Es verdad que el otro es un bien para mí o no? Por ende, ¿es verdad que el otro es un bien para mí? Ahora bien, yo quisiera responderles que sí, eso es, lo es. De hecho, creo que mis colegas y mis amigos, la profesora Tania Groppi, Andrea Simoncini y el doctor Marco Luigi, son seguramente un bien para mí como yo lo soy para ellos. Yo lo he sido durante la organización de este encuentro y ellos también para mí. Es una organización que emprendimos en el mes de diciembre de 2015. Pero poniendo de lado este contexto de solidaridad universitaria, entre comillas, quisiera plantearle una pregunta a la sociedad tunecina. Y la sociedad tunecina contestaría de esta forma. Solo con tu uña te tocarás, te rasgarás y con tus ojos te tocarás, podrás contar sobre ti mismo. Existe una decepción en la sociedad tunecina hoy en día hacia lo que ocurre en el mundo entero y desde cuando empezó la revolución tunecina. Generalmente la sociedad tunecina, según yo, está decepcionada debido al hecho que no ha encontrado la asistencia que esperaba encontrar de forma que el progreso económico y social pudiese desarrollarse. En cambio, se ha desarrollado el proceso democrático a través de la Constitución que se promulgó de forma muy rápida. 3 años en realidad no son muchos. Y tuvimos una Constitución muy moderna en solo 3 años. Y es algo que plantea numerosas esperanzas, es halagüeño. Nosotros dimos una especie de ejemplo tunecino en el mundo árabe islámico. Sin embargo, a la otra ribera del mar Mediterráneo, esto no ha desembocado en esfuerzos igual de positivos. Y otro elemento a considerar es que hoy en el mundo vemos una política del atlantismo, entre comillas. Vemos que la Unión Europea abraza esta política del atlantismo y vemos también tensiones en el mundo árabe, crispaciones cuya origen no está ligada a muchos países árabes, está ligada a las estrategias atlantistas que han sido la verdadera causa que ha ocasionado el terrorismo que hoy está por doquier, después de lo que hemos visto en Afganistán, en Irak, en Siria, en Yemen, Libia, etc. Con la creación de un nuevo Estado islámico, un Estado, entre comillas, nebuloso, que no merece ni ser llamado Estado de esta forma. Y esto no ha sido no se ha producido por Túnez. Pero quiero ser realista y yo pienso que el pueblo y la sociedad tunecina son lo bastante sabios como para comprender que no podemos hacer a menos de los demás. Necesitamos al otro y sobre todo necesitamos a nuestros amigos tradicionales. Sobre todo necesitamos a Italia. No podemos prescindir de todos ellos. Nosotros y ustedes, todos necesitamos a todos. Por tanto, esta solidaridad debe seguir adelante, pese a todas las trabas y las dificultades. Esta es la lección que debemos aprender. Hace algunos meses, en Túnez, se produjo algo extraordinario, un jardín de los justos que en la Embajada de Italia, en Túnez, rendiendo homenaje a 4 árabes famosos en la historia que hicieron cosas maravillosas en pro de la humanidad y de la solidaridad internacionales. Eran 4 árabes musulmanes. Una meta turística que ustedes conocen muy bien y que ha llevado afuera del Museo del Bardo los turistas italianos
2 minutos antes de que los terroristas accedieran a él y mataran a las personas que se encontraban en el museo. Esta ha sido una forma de solidaridad que ha desembocado en la creación de este Jardín de los Justos. Esto se los digo para que entiendan que existe la solidaridad en realidad. Para volver a la pregunta que nos planteaba con respecto a las diferentes fases a las que he asistido de forma personal en la Constitución, considero que las principales trabas con las que nos topamos fueron estas. Todos que se quedaron sorprendidos ante la llegada de los islamistas y ante el partido al poder, el Nada, un partido que se consideraba moderno, casi laico, y este partido de Islam llegó y tomó el poder. Se trata de una hipótesis que ninguno habría considerado. Aún así, ocurrió. Por 3 años, estos gobernaron de forma democrática y por 3 años intentaron crear una constitución conservadora. Una constitución que iba en contra del Estado civil. Una constitución que no quería tomar en cuenta las libertades fundamentales que, en cambio, son reconocidas en los pactos internacionales de la Declaración Universal de las Libertades del Hombre. Lo que querían es brindar la imagen de un país ligado a una falsa idea de la defensa de la identidad árabe musulmana. Este era el proyecto que tenían hasta que Mohamed Brahmi fue asesinado, uno de nuestros colegas que fue asesinado, como nos recuerda nuestro compañero Mahfoud. A partir de aquel momento se creó el llamado cuarteto, un cuarteto que empezó a trabajar para que se pudiesen olvidar todos estos acontecimientos tristes y para pasar página, para oponerse a esta troika que tenía una mayoría de casi 2/3 partes y que estaba guiada por el partido Nadana. De aquí empezó el diálogo nacional. No hay que olvidar que existen 40 miembros de la Asamblea Constituyente Nacional que dejaron la Asamblea aquel mismo día y que volvieron después de 3 meses y medio. Por tanto, por 3 meses y medio los trabajos de la Constitución se bloquearon hasta la fecha del Pacto del Bardo. Este ha sido el cambio. Y después vimos un diálogo, un consenso junto con partidos que se oponían. Por un lado los modernistas, por el otro los islámico-conservadores, pero arribamos a una constitución moderna en la que se reconoce el Estado de Derecho, en la que se reconocen las libertades fundamentales de los derechos del hombre, y esta es la única constitución en el mundo árabe musulmán en la que se encuentra el reconocimiento de la libertad de fe, la libertad religiosa, la libertad de credo, de culto, donde el Estado civil está mencionado en el artículo número 2 de la Constitución muy claramente. El Estado civil está fundado en la ciudadanía y no en la fe. Está fundado en la voluntad del pueblo y no en la voluntad de Dios. Y se basa en el respeto de la ley y no en el respeto de la Sharia. Ahora bien, es el único país árabe que en la Constitución no introdujo la Sharia. Lo que introdujo fue el derecho positivo. Además, cabe añadir los artículos con respecto a la libertad de las mujeres, y este ha sido un paso esencial extraordinario. Se trata de un artículo que plantea la paridad, la igualdad en las asambleas. Por ejemplo, ahora tenemos la Asamblea de las Mujeres. Una especie de cuota rosa en la elección local, y este es un paso adelante importantísimo, es una ventaja. Esto se ha ocasionado gracias también a la sociedad civil que promovió esta iniciativa, y también el cuarteto desempeñó un papel sustancial. Por tanto, en pocas palabras, esta Constitución pretende alcanzar la libertad de los ciudadanos en una sociedad justa. Y esto se los digo para resumir la Constitución de Túnez. Muchas gracias. Ora
la parola alla professoressa Groppi. Ahora le pasamos la palabra a Groppi. Usted, Tania, con mucha atención, no solo como estudiosa, sino también a raíz de las relaciones que tiene con Túnez, usted, ¿cuál es la impresión que ha tenido de esta transición, de este proceso que nos acaba de describir, que nos acaban de describir ambos los invitados? Ambos invitados. Muchas gracias, Andrea. Ante todo, quisiera agradecerle a todos, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación y por la oportunidad que se me brinda por los compañeros tunecinos que aceptaron estar aquí con nosotros. Yo presento una mirada diferente con respecto a ellos. Se trata de una mirada del exterior. Yo estuve ahí a partir de 2012. Muchas veces estuve ahí participando como experta en una serie de proyectos de respaldo de la Asamblea Constituyente, de respaldo a la sociedad civil. Por ende, yo he experimentado de forma directa Túnez. Antes no conocía Túnez, esto tengo que admitirlo. La he conocido después de la revolución. Y, por otra parte, también tengo una mirada comparatista, entre comillas. Es un poco más técnica, de forma que pueda también comparar este proceso constituyente con otros procesos que se están desarrollando hoy en día en el mundo. Lo primero que quisiera decirles es que es sorprendente para mí, o para mí lo ha sido, por lo menos, la capacidad de la sociedad civil tunecina para organizarse de forma muy rápida después del fracaso del régimen autoritario de Ben Ali. Todo se ha producido de forma muy rápida. Aún así, después de muchos años de régimen autoritario, existía una sociedad civil en Túnez. Quizás esto se debe a... Quizás me quedé tan sorprendida porque no conozco cómo funcionan las cosas, soy un poco inculta, diríamos. Por tanto, quisiera subrayar esto. Cuando hablamos de los países árabes musulmanes, hablamos de sus sociedades, cuando hablamos de las dificultades, de las trabas de una sociedad civil pluralista como la interpretamos nosotros, que a veces se ve plagada, invadida por el tema religioso. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es esto, debemos intentar estar atentos, debemos intentar ver lo que existe en el otro. A veces somos incapaces de ver, de saber, de conocer las cosas y esto nos lleva a dar juicios que a veces no deberíamos dar. Para mí esto abraza todo el mundo árabe y musulmano. Debemos estudiarlo con más atención. Lo digo ante todo por mí y para mí, porque yo todo esto no lo conocía, no conocía nada. Yo siempre estudié el derecho constitucional comparado, entonces en teoría debería saber todo, pero no fue así. Y, en segundo lugar, ante esta reorganización rápida, quisiera también hablar de del caso específico de Túnez. Más allá de una atención que debemos darle al mundo árabe y musulmán, debemos también considerar el caso específico de Túnez. Se trata de un país muy pequeño, cercano, que presenta características especiales que se arraigan en la historia, en la posición geográfica. De hecho, se encuentra en el centro del Mediterráneo y como constitucionalista italiano que trabaja en este ámbito, yo considero que es un país protagónico para poder comprender un mundo diferente, pero al mismo tiempo es un mundo que bajo numerosos niveles es cercano a nosotros. Por tanto, yo he ido ahí en 2012, después en 2013 existe una asamblea constituyente que trabaja, un país que yo no conocía, que parecía muy diferente, pero yo me sentía que estaba en el lugar justo. Yo creía que había algo por decir, que podíamos hacer algo juntos, que Italia debía estar ahí, que tenía un papel que debía jugar. A raíz de su experiencia constitucional, con sus 70 años de historia, de dificultades,
aquellas de las que nos ha hablado el presidente Mattarella esta mañana. Problemas, pero también éxitos. Por tanto, yo estaba ahí y tenía que estar ahí. Andrea me tomaba el pelo antes, decía que yo soy un globetrotter o algo así, decía un globetrotter del derecho constitucional. Ha usado esta palabra, una especie de trotamundos. Planteé cursos, actividades de respaldo en otros países, en especial en la República Democrática de Congo. Yo trabajé junto con los gobernadores de las provincias acerca de cuestiones de regiones y en aquel entonces Italia todavía era presente de forma militar. Y en estas experiencias bastante extremas siempre me sentí un poco como si no tenía un papel protagónico ahí, que no tenía nada que decir, que en realidad ese no era mi lugar, que era fuera de lugar. Me parecía que las condiciones existentes no me permitían un diálogo, alcanzar un diálogo con ellos. Esta fue mi primera impresión. Me sentía como algo de exterior, que no tenía nada que ver con todo aquello. Después, con respecto a la reorganización de la sociedad tunecina, es que yo me di cuenta de que en esta época globalizada del movimiento de ideas jurídicas, la época de la globalización, que no es solo una globalización en términos económicos de mercados o movimiento de capitales, sino que es una época de movimiento de la cultura, de las ideas ideas jurídicas, y este movimiento tenía un papel sustancial. Era fundamental en Túnez. Por ende, este fue el impacto inicial. Luego, a medida que las actividades de la Asamblea Constituyente seguían y se desarrollaban, afloraron algunos elementos dramáticos, como decíamos antes. Y quisiera hacer hincapié en este aspecto, es decir, cuando en verano de 2013 ocurrieron los asesinatos políticos de dos exponentes de la izquierda, de los que uno era diputado de la Asamblea Constituyente. Muchos diputados salieron de la Asamblea Constituyente para protestar contra el gobierno que estaba gobernado por una mayoría islamista. Pues ahí fue cuando parecía que todo fuera a fracasar, que no había ninguna esperanza. Por tanto, si queremos hablar de genio, esta mañana hablábamos de genio de la República, pues ahí el genio tunecino quizá pudo sacar y utilizar el recurso representado por 4 organizaciones de la sociedad civil, organizaciones históricas muy arraigadas. Por tanto, ahora sabemos que incluso antes de la revolución existía una sociedad civil tunecina y estas organizaciones pudieron mediar en un contexto difícil, dividido, porque en ese momento se había hecho patente la división y el conflicto que en el momento de crear la Constitución representa un gran desafío. La división en torno al papel de la religión, como decían mis compañeros antes, teníamos en el gobierno un partido islamista que quería imponer sus valores en la Constitución. Y en cambio también había una gran parte de la sociedad tunecina que no compartía este tipo de valores, no quería la Sharia como fuente suprema, no quería la complementariedad hombre-mujer. Por tanto, una fractura, una ruptura neta en torno a los valores. Y ahí fue cuando el genio tunecino, el cuarteto, pudo reunir los actores políticos, quienes reconocieron la legitimidad del cuarteto, pues se sentaron a la misma mesa los políticos durante horas y días. Yo no seguí de manera directa el diálogo nacional, me lo contaron después, pero supe que fue un proceso muy largo, muy lento, que
conllevó mucha paciencia, como esta mañana decía el presidente Mattarella, hablando de la paciencia, de la democracia. Por tanto, ahí hizo falta mucha paciencia para encontrar una alternativa a la guerra civil, para establecer un diálogo, porque Túnez tenía frente así dos alternativas, la guerra civil o el diálogo. Por tanto, gracias a esas organizaciones, a una clarividencia también y a una capacidad de cambio y voluntad de cambio de los políticos. Por tanto, esto también me sorprendió, la capacidad de los políticos para cambiar, de aceptar, de ceder algo. Todos tuvieron que ceder algo para poder alcanzar un compromiso. Y para concluir, entonces, si analizamos este proceso, tenemos que reconocer que también hay en el mundo otras experiencias de procesos participados. Hay constituciones en América Latina que se escribieron de esta forma, también en África, en Senegal, en Kenia y también en Sudáfrica. Ahora bien, yo considero que en Túnez, justamente por esa fractura que había en torno a los valores, yo creo que la situación de Túnez podía compararse con la situación de Sudáfrica, donde también había una fractura histórica muy seria que había que superar para poder encontrar otra vez la posibilidad de diseñar un futuro y crear un futuro juntos. Por tanto, Túnez representa un ejemplo muy importante, una experiencia muy importante, y tenemos que preguntarnos qué nos puede enseñar hoy esta experiencia. Muchas gracias. Ahora quisiera plantear la misma pregunta al abogado Mahfoud y al profesor Moussa. Y les voy a pedir que respeten los tiempos, porque tenemos muchas cosas de las que nos gustaría hablar y quisiéramos tocar todos los argumentos. El genio tunecino, como decía Tania Grotti, está relacionado con el papel desempeñado por la sociedad civil, como habéis contado vosotros. Por tanto, ¿de dónde nace esta fuerza tunecina? Había muchas personas que ni siquiera sabían que existiera una sociedad civil en estos países. Muchos consideran que es algo imposible, incompatible con la religión. Por tanto, ¿qué es lo que hizo posible que se produjera este genio tunecino? Vamos a empezar por el abogado Mahfoud. Muchas gracias. Podemos hablar de genio, de excepción, de ejemplos de singularidad tunecina. Tenemos algunos problemas técnicos en las cabinas. Disculpen las molestias. Se trata de un país que tiene una gran historia muy rica. Tuvimos la Ilustración en Túnez también, y luego también tuvimos una experiencia de Estado moderno con Bourguiba, a quien conocéis todos probablemente. En Túnez se empezó a hablar de la libertad de la mujer desde principios del siglo XX, por tanto, ya a partir de los años 20 se hablaba de libertad de la mujer. Por tanto, la situación de Túnez con la independencia en el 56 llevó a la adopción de un estatuto específico que llevó a la prohibición de la poligamía y que reconoció los derechos de la mujer. Por tanto, esa también es una especificidad tunecina que hizo posible que se desarrollara una sociedad civil hecha
por mujeres y hombres. Se trata de una sociedad civil que es el resultado también de una educación que el líder Bourguiba quiso de manera muy fuerte, de una elección que tuvo un gran ímpetu después de la independencia. Por tanto, se difundió la educación de manera general y los servicios sanitarios también. Por tanto, después de la independencia se formó una élite tunecina y se consolidó y se hizo promotora de nuevas ideas y valores que luego todos hemos defendido. Luego, desafortunadamente, hubo regímenes tuvimos la dictadura de Ben Ali, por ejemplo, durante la que el país atrasó muchísimo. Y yo hablo también desde el punto de vista de un abogado, y nosotros lo veíamos en primera persona, lo veíamos en los tribunales, veíamos los procesos políticos que no tenían en cuenta todos los derechos como la libertad de expresión y de asociación, no se respetaban. En ese momento, la sociedad tunecina se hizo otra vez promotora de un sueño, de un proyecto. Y no sé si recuerdan que hubo enfrentamientos también en las calles. Los abogados bajaban a la calle para manifestarse, pero también para proteger a la población de las balas de la policía. Por tanto, hubo muchas especificidades tunecinas porque había un tejido social muy fuerte. Gracias a las mujeres también. También había un tejido político, como decía antes. Hubo personalidades muy importantes en muchas esferas, derecho, materias científicas, letras, franceses, ingleses. Hubo personalidades muy importantes, excelencias, que lideraron este país hacia una transición democrática. Por tanto, la primera experiencia de esta sociedad civil fue representada por la organización de unos comicios libres de 2011. A través de una instancia que era por primera vez libre e independiente, se organizaron las primeras elecciones libres y transparentes. Y para nosotros eso fue todo un logro para todo el país. Y luego siguió una transición política muy lenta con la renovación de la Constitución. Recordamos el primer proyecto de la Constitución del que hablaba antes el compañero Moussa, para decir que al principio la tendencia era muy distinta, pero luego el país volvió a levantar cabeza y empezó a actuar para llegar y conseguir la Constitución que hoy en día tenemos y que protege y establece todos los derechos que hoy tenemos. Por tanto, acerca de esta especificidad tunecina, pues a lo mejor se produjo porque tenemos condiciones especiales que no se dan en otros países. Habría que preguntarse cuál es la situación de los países vecinos. Por ejemplo, en Libia, cuando hubo enfrentamientos en Libia, se trató de ver si había una sociedad civil que pudiese mediar entre las facciones opuestas para conseguir una solución. Desafortunadamente, hasta la fecha, los enfrentamientos y las tensiones han sido muy fuertes y la sociedad libia no pudo
no ha sido capaz de actuar de esa forma a pesar de todos los esfuerzos también por parte de la ONU. Por tanto, para concluir, yo considero que la especificidad de Túnez viene también de su historia, de su posición geográfica. Somos mediterráneos, pero también somos abiertos. Somos un pueblo abierto, tolerante. El pueblo tunecino desde hace siglos está marcado por una gran tolerancia y apertura hacia todas las culturas. El tunecino medio, no un profesor o un exponente de la élite, en media hay personas que hablan muchos idiomas, a veces dialectos, pero sí hay un gran nivel cultural. Profesor Musa. Usted ha hablado de la unicidad, de la especificidad de la sociedad civil tunecina y estoy de acuerdo con ello. La imagen que viene de ello es la imagen de un país homogéneo, unido, cohesionado. Un país que no tiene fracturas en su sociedad. Ahora bien, si es cierto que hay un tema de fondo común hoy en día, también es cierto que este tema de fondo está muy relacionado con esta pertenencia a una identidad árabe musulmana, un sentido de pertenencia al Islam, a la religión. En la escuela religiosa tunecina, todo esto está desarrollado de manera muy tolerante contra el radicalismo. Por tanto, todos nosotros hemos crecido con este concepto de convivencia pacífica. Y esto es lo que ha salvado la Constitución tunecina. Porque también la disputa con los islamistas siempre se condujo teniendo en cuenta el hecho de que nosotros somos musulmanes y queremos serlo, y vosotros sois distintos porque queréis serlo. Había una visión compartida entre las diferentes facciones. Por tanto, había que trabajar sobre otros puntos porque ya teníamos una base común. Y a partir de esa base común pudimos desarrollar todo el proceso y afrontar el tema de la cultura, del estatuto de la mujer, su condición, incluso el idioma utilizado en el país. Y fue a partir de ese momento cuando surgió otro problema. La división entre una parte de la sociedad que no se sentía comprendida y otra parte de la sociedad que quería abrirse a la modernidad. Por tanto, había que compaginar estos dos aspectos. Por un lado, habían las personas que defendían la cultura nacional, tradicional. Y nosotros también defendíamos la cultura nacional, eso está claro, pero también estábamos en pro de una apertura que pertenecía a nuestros años de historia, de cultura, por tanto, una visión fundamental. Por tanto, la respuesta fue compaginar esta visión nacional con una visión de apertura hacia el modernismo. Y fue así como pudimos desarrollar este diálogo, como pudimos conseguir el consenso. Y pudimos entender que en realidad no teníamos tantos contrastes, sino que teníamos una identidad múltiple que todos queríamos proteger porque había libertad de fe, de conciencia, de religión. Porque el hecho de pertenecer al Islam y de ser árabes tenía que ir de la mano con el hecho de
ser abiertos hacia el mundo. Y así fue como llegamos a este resultado, a este consenso. Hasta el 25 de julio, cuando se asesinaron los diputados, hasta el 26 de enero de 2014, cuando se creó la Constitución, conseguimos este resultado y pudimos entender que era posible crear una unidad en torno a esta Constitución. Incluso los islamistas acabaron entendiendo que no había otra posibilidad para cambiar, porque la base de la sociedad tunecina estaba en torno a la tolerancia. Por tanto, teníamos que conseguir un Islam moderado, abierto hacia los idiomas, el mundo. No teníamos que cerrarnos en nosotros mismos, sino que abrirnos hacia el mundo, porque es importante hablar de cultura. Al hablar de cultura, todos los tunecinos se sienten tocados porque hablar de cultura es muy importante para ellos y fue la cultura lo que permitió conseguir este resultado. La religión, la cultura, los idiomas son todos aspectos muy importantes y fue gracias a esta actitud como pudimos conseguir este resultado. Además, lo conseguimos colaborando con personas que considerábamos enemigos, adversarios, pero con los que ahora podemos cooperar manejando el país. Por tanto, creo que en otros países hay imágenes que no reflejan la realidad de un país democrático. En cambio, nosotros hemos conseguido poner en práctica estos principios y esperamos que todo lo que hemos hecho pueda durar. Muchas gracias. Scusate, tronco un po' gli applausi. Interrumpo los aplausos porque de esta forma podemos seguir adelante en nuestro diálogo. Por tanto, hemos visto que existe esta especificidad, esta particularidad en la forma con la que se encaran estos temas, lo que ha producido todo esto. Por tanto, no es una cosa que ha ocurrido al azar. Existe una historia que ha producido todo esto, pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ha producido? ¿Podrían ayudarnos a entender cuáles son las características de esta Constitución tunecina? Esta unicidad, este elemento especial, en términos constitucionales, ¿de qué estamos hablando en Túnez? Pienso que muchas cosas han surgido en lo que ha dicho nuestro compañero Fadel. Según mi experiencia, lo que ha surgido es el proceso constituyente. Se trata de una constitución que es el producto de un proceso constituyente no solo participado, caracterizado por la sociedad civil que participa de forma directa, además de la Asamblea Constituyente. Hemos visto el papel protagónico de la sociedad civil. Además, se trata de una constitución compartida. Es el resultado de un consenso. Este, para mí, es el primer punto que nos lleva a la esfera del corazón del constitucionalismo de nuestros tiempos, la época del Estado pluralista, en la que el objetivo de las constituciones como mesa de valores es importante en un momento en el que debemos intentar construir unidades, debemos intentar construir cohesión, permitir que las constituciones sean recursos, instrumentos. Sabemos que son solo uno de los diferentes instrumentos que existen. Quizás nosotros, los juristas, les damos una importancia mayor con respecto a la importancia real. Pero, ¿qué son las constituciones en la época del pluralismo? Son instrumentos de cohesión social, de unidad
en las diferencias. Por ende, el proceso constituyente del que hemos hablado hasta ahora, la razón por la que estamos aquí, la razón principal, es ya un punto sustancial para mí. Es una constitución que ha sido promulgada con 200 votos en pro con respecto a 216 elementos componentes de la Asamblea Constituyente. Por tanto, ha habido algún que otro voto contrario, algunos que no han votado, pero en total una mayoría positiva. Además, cabe resaltar que en estos días yo he pensado mucho en ello. Según las normas acerca de la Asamblea Constituyente, la Constitución debía ser aprobada con una mayoría de 2/3 partes. En una primera fase. Si no se obtiene la mayoría, después de un mes se debía tener otra fase con una mayoría de 2/3 partes en la segunda fase. Y si tampoco en este caso se obtenía una mayoría, se convocaba un referendo. Por tanto, hubo una constitución de consenso que se creó en una asamblea constituyente, pese a haber ocurrido a través de estas formas participadas. Esto ha permitido evitar el momento difícil de referendo de la Constitución entera. Para mí, este es un elemento importante de la Constitución. La Constitución es el producto de un consenso que no se ha aprobado a través del referéndum. Un segundo elemento que para mí es muy importante es este. La Constitución ha permitido, a partir del momento en el que fue promulgada hasta hoy en día, ha permitido y sigue permitiendo el desarrollo de una verdadera vida democrática en Túnez. Por ende, yo creo, a raíz de mi experiencia, pero también a raíz de diferentes elementos indicadores importantísimos, como los de una organización internacional como Freedom House, que consideraron Túnez ya a partir de 2014 y que siguen considerándola como un país libre, un país en el que los derechos civiles y políticos están garantizados entera y completamente, decía, la Constitución permite todo ello, porque en Túnez podemos hablar libremente de todo lo habido y por haber. Y esto no es un hecho que hay que dar por sentado. Pensemos en Turquía, es un país que al fin y al cabo pertenece al Consejo de Europa, un país en el que hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos meses, pero es algo que se ha desarrollado desde hace muchos años, porque no existe la libertad de expresión en Turquía, la libertad académica, no se puede desarrollar un debate como este. En cambio, Túnez es un país en el que podemos hablar de todo lo habido y por haber. Yo antes no lo sabía, pero me dicen que en la época de Ben Ali este era el problema principal, la presencia de la policía secreta, los informadores, la falta de libertad de expresión. Por eso es una Constitución que está asegurando todo ello. Elecciones libres, un Parlamento, un gobierno que ha contado con la confianza del Parlamento, después la pérdida, un presidente de la República, una forma de gobierno más o menos semipresidencial o parlamentario, pero entre comillas, pero de todas formas la elección directa del presidente de la República. Y, por tanto, vemos una vida democrática. Incluso en los momentos más difíciles, como en los atentados que golpearon Túnez en 2015, leyes de emergencia, leyes en contra del terrorismo, leyes muy duras. Aún así, puedo decir con seguridad que los principios sustanciales del principio de derecho son garantizados aún en una situación de emergencia. Incluso la Francia ha proclamado el estado de emergencia a partir de noviembre de 2015. Por tanto, también Túnez. Si queremos decir algo más de forma muy rápida con respecto a los contenidos de la Constitución, se trata de una Constitución que, como hemos dicho anteriormente, es el resultado de un compromiso. La palabra compromiso muchas veces a nivel político o a nivel incluso cotidiano
tiene un elemento, un matiz casi negativo. Se trata de un compromiso a la baja. En cambio, nosotros intentamos valorar el significado de compromiso. Para nosotros, compromiso es consenso, diálogo. Es todo lo opuesto con respecto al enfrentamiento, al conflicto. Por eso es el resultado de un compromiso. Por ende, esto refleja entera y completamente los estándares internacionales y del llamado constitucionalismo global. En otras palabras, estándares que están presentes en esta época en las constituciones democráticas. Esto por un lado. Y por el otro, reconoce algunos elementos especiales de la sociedad tunecina. Ya hemos mencionado algunos de estos elementos, estos compromisos, entre comillas, en términos culturales. Por ejemplo, Andrea, le prometo que no leo tanto, quisiera leer solo un artículo. El artículo 39, como nos decía hace poco Fadelmus, estuvo en el centro de una fuerte contraposición en la Asamblea Constituyente. Este artículo dice que el Estado vigila el afianzamiento de la identidad árabe musulmana y vigila la pertenencia de las jóvenes generaciones. Tiene que ver con el fortalecimiento del idioma árabe, la promoción, la generalización de su uso. Este es un lado de la moneda. Después tenemos la otra cara. El Estado vigila, con respecto a las civilizaciones, la difusión de la cultura y de los derechos del hombre. Este es un ejemplo, entre otros, que nos permite entender qué es la Constitución de compromiso, una Constitución rica de normas programáticas como nuestra Constitución. Se trata de normas que tienen como objetivo la transformación de la realidad que debe llevarse a cabo, no rápidamente, pero que tienen un objetivo en el largo plazo. Y, por ejemplo, también en los derechos sociales. Es una Constitución rica de derechos económicos y sociales que se basa en la dignidad, una dignidad social. Por eso tiene el mismo objetivo del artículo 3, apartado segundo de nuestra Constitución, del que se hablaba esta mañana. Es decir, el objetivo es pedir a las fuerzas políticas que, de forma concreta, tendrán la mayoría a nivel democrático, pedirles que sigan adelante con aquellos valores, que los promuevan a través de políticas. Es una Constitución con estándares globales, aspectos de identidad nacional que determinan estos compromisos muy abiertos, normas programáticas que requieren políticas para ser realizadas. Por tanto, ahora hablaríamos de otro tema, que es el tema de todas las constituciones programáticas. Ha sido también el tema de nuestra Constitución y sigue siéndolo. Existen fuerzas políticas que quieren ser valedoras de estos valores, de estas instancias, peticiones. Y otra pregunta importante es esta. ¿Estas fuerzas son solo élites que están en las ciudades cerradas en sí mismas, en los centros de poder o de cultura, o en cambio son capaces de involucrar también al pueblo, de forma que también éste sea valedor de estos valores y de estas demandas? No quisiera añadir nada más. Se trata de una Constitución que responde a los estándares globales de la democracia constitucional, pero ha llegado la hora de actuar. Hemos visto también la experiencia italiana. Pensamos en el derecho a la educación. Ya esta mañana lo hablaba de forma muy clara. Yo nunca había pensado en ello de forma tan radical. A los comienzos de los años 60 del XX siglo, 3/4 partes de la población italiana tenía había cursado primaria. Después hemos visto diferentes políticas, porque ha habido diferentes fuerzas políticas que han puesto en el centro de sus programas los valores constitucionales. Esta es la pregunta muy importante a la que debemos responder con respecto a la Constitución tunecina. ¿Quiénes son los valedores? ¿Existen estas fuerzas o no? Muchas gracias, Tania. Gracias, porque esta explicación
nos ha permitido entender que el tema es muy importante. Si volvemos a escuchar lo que usted nos ha dicho, a raíz de lo que nos ha dicho nuestro presidente Mattarella, nos planteamos esta pregunta de forma espontánea, pero ¿quién es el valedor, el portador de esta Constitución? Es un llamamiento a los jóvenes, a aquellos que plantean una iniciativa con el meeting. Por tanto, esto nos permite dictar y crear un camino, la sociedad civil. Para acabar este encuentro, les planteo una última pregunta. Quisiera plantear la misma pregunta a todos. Repito que no se explayen demasiado, de forma que podamos respetar los tiempos que nos hemos dado, el horario. Todo esto está bastante ligado a lo que nos acababa de contar nuestra compañera. Quisiera centrarme en el punto central de la descripción de la profesora Groppi. En otras palabras, ahora tenemos esta constitución, una constitución en Túnez. Pero el contexto en el que se marca esta constitución es todavía muy difícil. El contexto político, pero también económico y social. Para ustedes, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Cuál es el papel que ha tenido la sociedad civil con respecto a esta Constitución? La sociedad civil ha tenido un papel decisivo. ¿Este papel se ha limitado a la Constitución o ustedes consideran que este papel debe seguir adelante de alguna forma? ¿Y cuál es para vosotros el futuro de Túnez? Quisiera empezar por el profesor Moussa. A usted la palabra. Por lo que atañe al futuro, pues el futuro ya ha empezado, ya está aquí. Ahora, mientras les estoy hablando, hay un nuevo gobierno que está en fase de construcción. Hubo el así llamado Pacto de Cartagena, que se desarrolló y firmó por 9 partidos y 3 organizaciones nacionales que representan la sociedad civil. Esto, junto con un proyecto para el resto de la legislatura y con un gobierno nacional. A través del Pacto de Cartagena, retomamos el camino que ya habíamos seguido y que había llevado al Bardo, que había sido desarrollado gracias al cuarteto. Por tanto, estamos volviendo a la primera idea, la idea de crear un nuevo gobierno de orden nacional con un programa común firmado por distintos partidos políticos que representan a cerca del 87% de la Asamblea de los Representantes del Pueblo y también por 3 organizaciones nacionales, la Unión de los Trabajadores, la Patronal Tunecina y la Unión de los Agricultores. Por tanto, 3 grandes organizaciones nacionales muy importantes que aprobaron este proyecto de unión nacional. Por un lado, hoy la sociedad civil es un portador, un actor muy importante en el funcionamiento de todo el sistema país. No estará presente dentro del gobierno porque no quiere hacerlo, para poder mantener su independencia hacia la política. Este es un nuevo dato. El segundo desafío tiene que ver con la estabilización del gobierno. Durante 5 años, y este es el 6º año, hemos tenido 6 gobiernos. Por tanto, año tras año, con todos estos cambios, nunca hemos tenido políticas de reformas de largo plazo y las necesitamos. El tercer desafío es el desafío económico. Estamos experimentando muchas dificultades económicas y ya no podemos llegar a fin de mes. Tenemos problemas sociales con una tasa de desempleo impresionante.
y con una población juvenil que está decepcionada porque no consigue encontrar trabajo. Por tanto, esos son los problemas fundamentales, políticos, económicos y sociales. Por tanto, ante esta situación, en este programa común, en este pacto de unión nacional, estamos creando un nuevo gobierno para poder reunir todos estos partidos y asociaciones. La sociedad civil desempeñará un papel muy importante en ello. La sociedad civil también fue introducida y citada en el artículo 139 como democracia participativa. Los próximos retos serán los comicios locales. Ya se ha presentado el borrador de ley y se organizarán comicios locales en mayo de 2017. Por tanto, después de finalizar la primera etapa y completar el gobierno nacional, vamos a pasar ahora a los poderes locales. Esto atañe a todo el país. Hay muchísimos ayuntamientos, 24 regiones y 16 distritos que estarán afectados por estos comicios locales. Otro punto, otro tema, es que la sociedad civil y las organizaciones nacionales quisieron ser institucionalizadas. Pronto tendremos una ley para poderles otorgar un estatuto jurídico. Se trata de una ley que no se aprobó en la Constitución, fue rechazada porque teníamos miedo, pero ahora vuelve esta idea. Por tanto, la sociedad civil tendrá una ley para poder ser pleno socio y actor en la gestión del país, aunque no participe en el gobierno. Por tanto, estos son los aspectos relacionados con los desafíos de la sociedad civil. Por lo que atañe a la Orden de los Abogados, mi compañero va a hablar acerca de este tema, pero yo puedo brindarles mi punto de vista. No se incorporó en el Pacto de Cartagena, pero yo considero que la Orden Nacional de los Abogados seguirá teniendo un papel fundamental porque representan la vanguardia de la sociedad civil. Están ahí para garantizar el respeto de los principios de la sociedad civil. Está presente y seguirá estando presente en la vida política del país, y esto es lo que salvará la vida política del país. En Túnez, la sociedad civil tiene un papel fundamental que desempeñar, sobre todo las mujeres, que a través de su lucha pueden conseguir cosas que no se pueden ni imaginar. Por tanto, para concluir, estoy totalmente de acuerdo con el lema "Tú eres un bien para mí". Pero también hay que recordar el viejo dicho tunecino: solo con tu ojo vas a llorar, porque tenemos todos que desempeñar un papel protagónico en la construcción del futuro. Muchas gracias. Yo tengo una visión y un enfoque un poco más superficial con respecto a la experiencia de mis compañeros que tienen una experiencia diaria en Túnez. Por tanto, yo considero que la sociedad en Túnez está menos presente, está en una fase de desilusión por todas las dificultades que están experimentando a nivel de seguridad, a nivel económico, el desempleo,
Pensemos en el turismo, por ejemplo, que representaba un recurso fundamental para el país y ahora está totalmente destrozado después de los atentados de 2015, y todo esto produjo una desilusión en la sociedad civil. Se trata de un momento de cansancio general. Esta es mi opinión. El mundo de la política, de los partidos, el Parlamento tendrá que organizar una respuesta para afrontar esta situación. Solo entonces la sociedad civil podrá reactivarse. En este momento no creo que la sociedad civil pueda organizar un movimiento por sí sola. Yo creo que el país necesita un nuevo pacto social en este momento tan difícil, porque existen desequilibrios regionales muy fuertes. Hay fracturas en torno a los valores entre islámicos y movimientos laicos secularistas, pero también hay otra fractura, la fractura territorial entre las zonas costeras, que son más ricas y desarrolladas desde muchos puntos de vista, y las zonas del interior, que están más atrasadas y sufren una situación de abandono. Muy a menudo yo fui a Caserín, en las zonas interiores, trabajando por la región toscana. Se trata de zonas muy pobres, zonas a la que nunca viajan ni siquiera los tunecinos. Por tanto, yo considero que sería importante lograr un nuevo pacto social para poder volver a encontrar el tema de la identidad, de la unidad, para poder reconocerse los unos a los otros, volver a encontrar una unidad entre las zonas costeras tan ricas y los jóvenes desempleados de las zonas del interior, y tratar también de organizar una redistribución de los recursos. Fadel decía que la primera respuesta tiene que proceder de los tunecinos mismos, porque tenemos que transformarnos y cambiarnos a nosotros mismos. Y yo estoy de acuerdo con esto. Es necesario para poder cambiar los valores nacionales, pero yo creo que desde Italia, desde nuestro país, desde este país tan cercano, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también cultural, desde aquí nosotros podemos dar una aportación muy importante. Estoy hablando de todos los proyectos realizados por el Parlamento italiano junto con el Parlamento tunecino, las regiones italianas también, la ciudad de Florencia, que está llevando a cabo proyectos con el Ayuntamiento de Túnez. Yo creo que se trata de aportaciones muy importantes que podemos dar. Por tanto, hay dos puntos en los que hay que trabajar: un nuevo pacto social para poder transformaros a vosotros mismos. Se trata de un punto clave, pero también los países vecinos tendrían que tomar más conciencia de su cercanía a Túnez. Conclusiva al avvocato Mahfoud. El abogado, para concluir. Quisiera darles una buena noticia. No me explayaré demasiado porque ya hemos dicho todo. Lo han dicho mis compañeros aquí reunidos. La democracia está naciendo paulatinamente en Túnez, eso es. Aún así, como nos decía nuestro compañero, hay que pensar en los problemas económicos y en los problemas sociales también. De momento, los tunecinos deben trabajar, volcar esfuerzos todavía más con determinación, haciendo numerosos sacrificios. Pero la comunidad internacional debe ayudarnos. Eso es lo que yo pienso.
y debe hacerlo de forma que se pueda construir este modelo de una nueva Túnez. Debemos volver a negociar los acuerdos entre Túnez y la Unión Europea, volver a negociar los acuerdos entre Túnez y los países europeos. Y debemos revisar nuestro modelo de desarrollo, un modelo que no debe ceñirse a los sectores viejos, como el sector del turismo. Claro, el turismo es un recurso importantísimo, aún así no es suficiente. Hay que invertir en las renovables, en los renovables, en la ciencia, en la universidad, en el conocimiento, porque solo de esta forma podemos soñar con un país no solo democrático, sino también un país que cuenta con un pueblo y con un país prósperos. Naturalmente, la sociedad civil debe trabajar mucho, debe ejercer su derecho de vigilancia, de control. Debe vigilar lo que ocurre en el país, debe controlar lo que ocurre en su país. Porque vemos todo lo que ocurre en los países cercanos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y nuestra organización de la sociedad civil debe seguir siendo un elemento de control para que se pueda trabajar de la mejor forma. Quizás no estoy de acuerdo con el compañero Benusa, porque nosotros, o por lo menos la Orden de los Abogados, nunca ha pedido que el cuarteto o la sociedad civil cuenten con un estatus jurídico. Claro, nos lo propusieron cuando recibimos el Premio Nobel de la Paz y mi idea personal es que nosotros rehusamos el estatus jurídico porque esto podría tener consecuencias negativas. Nosotros pensamos que la clase política debe desempeñar su papel a todos los niveles y nosotros confiamos mucho en la clase política. A pesar de lo que todos digan, en Italia y en Francia decimos, pero basta ya, son siempre los mismos. En Túnez son siempre los mismos. La clase política es siempre la misma. Aún así, nosotros confiamos en esta clase política, que está caracterizada por diferentes elementos, es pluralista y también está caracterizada por una alternancia. Nuestro compañero Musa antes hablaba de este gobierno que se está desarrollando y que quiere resolver los problemas económicos. Por ende, las organizaciones socioeconómicas que pertenecen al cuarteto están creando a través de las negociaciones este gobierno nuevo y este es el ejemplo del genio y de la inteligencia tunecinos. Muchas gracias. Quisiera agradecerles mucho por este encuentro tan lleno de contenido, un encuentro tan importante que nos ha abierto una ventana a un mundo tan cercano y tan lejano. Y han surgido dos grandes palabras, dos grandes temas, sociedad civil y diálogo. Para mí, en estos temas se juega el futuro de nuestras instituciones, no de la institución tunecina, o por lo menos no solo de ella, porque se juega también el futuro de la Constitución italiana, como acabamos de escuchar a través del presidente Mattarella. Lo que está en juego es la participación no solo de algunos, los elegidos, las oligarquías, es la participación de la gente, de las personas de a pie, de aquellos que pertenecen a este meeting, por ejemplo, la participación del pueblo y de la sociedad en pro de lo común. Esto es lo que permite que las constituciones se desarrollen, que no sean simple papel mojado, que no sean sueños inútiles. Y hay que comprometerse, por tanto, en primera persona. Por tanto, nosotros no debemos abandonarles a los tunecinos en el desarrollo de esta actividad tan importante. El meeting nos lo ha pedido. Del meeting deriva un gran empuje e ímpetu para mantener estas relaciones con Túnez. Y por otro lado, como decía muy bien la profesora Groppi, tenemos también un llamamiento. Nosotros los italianos tenemos que escuchar el llamamiento porque nos encontramos ante un momento en el que es difícil dialogar. Se necesita un pacto
con respecto a las cuestiones fundamentales, un reconocimiento recíproco, y este es un bien precioso, valioso, que no podemos perdernos en un momento tan importante. Quisiera agradecer al abogado Mahfoud, Premio Nobel de la Paz de 2015, el profesor Adelmousse y la profesora Groppi. Discúlpenme, porque aun agradeciéndoles, quiero recordarles algo que los organizadores lo consideran muy importante, porque sigue adelante la campaña de recolección de fondos. El meeting de Rimini no se construye solo gracias a los patrocinadores que nos han ayudado, como bien saben, porque siempre son un recurso valioso. Esto se rige gracias a la participación y el respaldo de cada uno de nosotros. Por tanto, a raíz de la experiencia positiva del año pasado, quisiéramos volverles a lanzar la propuesta de contribuir concretamente a la construcción del meeting, donando en los pabellones en los que encuentran las ventanillas dedicadas. Los donativos deben llevarse a cabo en los lugares reconocidos con el logo, la imagen del meeting. Y, en segundo lugar, hay todavía billetes para el primer espectáculo que ha sido del que se ha hablado mucho. El espectáculo Un Solo Canto, a las 9:45 de la noche. Es el primer espectáculo con 3 cantantes italianas, Tosca, Tania y Cassis. Los billetes se venden en la Hall Sud y también en la página web del meeting. También es posible, dentro de una media hora, encontrarlas personalmente con ocasión del aperitivo en las piscinas. Gracias de nuevo por su participación y que aprovechen el meeting.